Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Como cada semana, estamos nuevamente aquí en Triángulo de Letras. Vamos a conversar de un tema que nos parece impresionantemente divertido y que solo habíamos tocado en una de las emisiones, la literatura infantil, la literatura dedicada a los niños, pero que también tiene un montón de lecturas adultas que en un momento más vamos a dirimir aquí con nuestros invitados. En primer lugar, permítanme saludar por favor a Vivian Mansur, que nos acompaña el día de hoy. Vivian, muchas gracias por estar Al aquí con nosotros. contrario, muy feliz de estar aquí. Israel Barrón, ilustrador de uno de los libros que el día de hoy tenemos aquí en la mesa y que nos acompaña. Israel, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y finalmente, pero no por ello, en último lugar, a Francisco Hinojosa, celebérrimo Pancho Hinojosa, ya conocido por todos gracias a su labor poética, pero también dentro de otras vertientes. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, pues platiquemos entonces de literatura infantil, pero si les parece, primero veamos semblanzas acerca de nuestros autores y en un momentito más regresamos e iniciamos con nuestra conversación. Vivian Mansur nació en la Ciudad de México. Es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Fungió como jurado en diversos concursos de cuento infantil. Es autora de más de una docena de libros dedicados a los niños. Ha sido merecedora del Premio Phillick de Cuento para Niños y del Premio Castillo de Literatura Infantil. Su libro, La excepción de la regla, es un texto sobre bullying y el valor de la amistad y la solidaridad para enfrentar los problemas de la niñez. Francisco Hinojosa, reconocido poeta y narrador, siempre ha manifestado una tendencia a producir literatura para niños. Impartió talleres de literatura infantil en muchos países y sus obras han sido traducidas al inglés y al portugués. Fue becario en la rama Cuento por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y colaboró en revistas de corte universitario y académico. Su libro, La peor señora del mundo, es considerado un clásico de la literatura infantil contemporánea. Israel Barrón nació en el estado de Hidalgo, pero ya con un largo tiempo de residencia en Veracruz. Es un joven ilustrador de técnica y trazo muy personales, que lo mismo ha participado en obras de carácter infantil que en libros dedicados a diversos públicos. Su trabajo se ha exhibido de forma individual en Canadá y Japón. Recibió menciones honoríficas en la Bienal del Sureste y la Bienal de Artes Plásticas del estado de Chiapas. El cuaderno de las pesadillas es un creativo muestrario de historias aterradoras que no pueden contarse más que cuando los lectores cerramos los ojos. El cuaderno de las pesadillas es el libro que ilustra Israel Barrón, que el día de hoy, como ya lo mencionábamos, nos acompaña. Y bueno, hace un momento platicábamos fuera del aire y ahora podemos abundar un poco acerca de ello. La ilustración, y en este caso del cuaderno de las pesadillas, que es algo de lo que hace al libro destacadísimo, es fundamental, pero también implica una lectura por parte del ilustrador. Esto es, el autor trae, ¿no? Vivian, Francisco traen sus propias historias y el ilustrador actúa también como un autor con su propia interpretación acerca de ella. Vamos a ver un avance de su texto, regresamos y seguimos conversando. Empezó a sangrar cuando aún no amanecía. Aunque estaba demasiado oscuro para comprobar que el líquido caliente era sangre, se puso boca arriba, como su mamá le enseñó para no ensuciar las sábanas, y echó la cabeza hacia atrás como su papá le enseñó para que a la sangre le costara trabajo subir y salir. Lo raro es que no estaba dormida. Llevaba una hora mirando la oscuridad donde debería de estar el techo. Así, sin dejar de mirar la negrura, sacó su brazo de las cobijas, lo extendió hasta el taburete y buscó a ciegas la caja de pañuelos desechables. Al poner en su nariz el primer pañuelo, pensó que quizá lo había hecho bien y no había manchado la almohada con su sangre. Todo eso sucedió a las 4 de la madrugada, hace 3 días, o sea, que han transcurrido casi 70 horas y la hemorragia no para. Ya estamos aquí de regreso. Israel, hace un momentito platicábamos, bueno, por supuesto, tu labor como ilustrador, que es parte de lo destacadísimo del cuaderno de las pesadillas. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Israel? Pues se busca, no puedo hablar de todos los ilustradores, pero se busca que la ilustración pueda narrarnos una historia paralela a la que nos está ofreciendo los autores. Uno trata con la interpretación plástica, la interpretación visual, ofertar otra historia. ¿Sí? Y pues tenemos ese margen de libertad para proponer imágenes
que no necesariamente son imágenes que aparecen en la narración. Entonces ahí es donde creo que el ilustrador puede contribuir con un pequeño granito de arena para proponer otra cosa, que no sea la imagen literal. Vivian, el papel del autor y el papel también del ilustrador como parte de la autoría, en este caso, pues de un libro dedicado a los niños, pero que también tiene lecturas muy adultas, como es el caso de La excepción de la regla. Coméntanos, por favor. Bueno, en este caso, Patricio fue el ilustrador de este cuento que yo escribí. A veces te permiten como autor tener contacto con el ilustrador y a veces no. Y ambos caminos son totalmente válidos. Una editorial te puede decir que tú tienes una idea muy fija de lo que escribiste y que es mejor darle libertad al ilustrador para que él visualice la narración. Y a veces es muy interesante porque efectivamente el ilustrador hace su propia visualización de lo que tú escribiste y es una sorpresa incluso para ti. En el caso de Patricio, tiene un sentido del humor muy particular que embona muy bien para ciertos libros que yo escribo, que son siempre de humor muy negro, con cierto desparpajo, con mucho sentido del humor. Entonces, son muy buena mancuerna de los libros que yo escribo. A veces, cuando son temas de otro tipo, se elige otro ilustrador que hace otro tipo de acercamientos al texto. Claro, y que tiene otro tipo de trabajo. Y Francisco, finalmente nos estabas comentando acerca de tu relación con el Fisgón, o de la manera en que se creó como la metodología para llevar a cabo la historia de la peor señora del mundo. Cuéntanos, por favor. Bueno, en realidad con La peor señora del mundo yo apenas lo conocía. Bien. No hubo un contacto entre ambos, pero creo que hoy en día es inseparable la ilustración del texto. El texto se cuenta mucho, se lee mucho, pero el personaje gusta mucho para ser adoptado por maestros, maestras, padres, mediadores de lectura y hombres y mujeres. Se visten del personaje y es algo que les encanta. Niños y niñas también, hay concursos y es un personaje, la imagen de ese personaje cautiva mucho y atrae mucho a los lectores. Naturalmente. Quisiera preguntarles en el caso, por supuesto, de los tres, ¿cómo es la génesis? ¿Cómo de repente cae la idea? ¿Cómo se les ocurre desarrollar una historia como la que cada uno de ustedes desarrolla en sus respectivos libros? ¿Cómo es? Bueno, a veces todo puede salir de un detonador, que puede ser una escena, una imagen o hasta un olor. Yo tengo, por ejemplo, un libro que se llama Fuiste tú, que está inspirado en un pedo que está volando por el aire. El que te ilustra a Trino, si el mal que no me ilustra recuerdo, por Trino. supuesto. Entonces yo digo que de cualquier cosa uno puede escribir, de un cuento, incluso de un Y con mal ello lo olor. ratificas, ¿eh? Con eso de un mal olor. De cualquier cosa se puede escribir. Entonces, o una escena, por ejemplo, tengo una escena muy vívida que yo presencié cuando era niña de un salón de belleza. Entonces, a partir de esa escena que yo viví cuando era niña, la rescato ya de adulta y la vuelvo una historia digna de ser contada. Entonces, cualquier cosa puede ser un detonador para escribir una historia. En el caso de Israel, de lo que tiene que ver con la consecución de las ilustraciones o con la realización de las mismas, digo, ya las vamos a ver con más calma en el momento, bueno, ya en la semblanza, lo que tiene que ver con el adelanto del texto, pero vean ustedes qué belleza de ilustraciones y además el encanto que tiene que las realizas de manera, digamos, artesanal, ¿no? Nos estabas contando que estos son acrílicos sobre papel recubierto con algodón. Bueno, ¿cómo es? Sí, bueno, en mi caso, el ilustrar un libro es, me imagino yo, un proceso creativo un poquito diferente. Si yo tuviera que hacer el libro completo, yo imaginarme la historia, bueno, podría ser que cualquier cosa podría servirme a mí como ese detonante creativo para armar Incluso lo un que olor, quiero. ¿no? Como lo mencionaba ahorita armar Vivian, por eso. Claro. lo que quiero decir. Pero la experiencia que tengo yo es ilustrar sobre textos de autores. Entonces el proceso es de que primero leo el texto, me vienen unas primeras imágenes, a veces imágenes muy esquemáticas, los personajes apenas se empiezan a formar un poco en mi cabeza y conforme me empiezo a adentrar más, empiezo a profundizar un poquito más en el texto, es que el personaje empieza a aparecer con claridad. El siguiente paso, que es para mí el más atractivo, es que me empieza a sugerir otras cosas que no necesariamente el texto te lo dice tal cual. Que también esa parte debe de ser muy interesante. Sí, y ahora ¿no? también dependiendo de cómo se esté trabajando el libro, hay ese margen para que uno pueda ir aportando. Si el texto me dice
el personaje va por aquí, es de tal forma, viste de tal manera, pero al mismo tiempo me sugiere algo, está la oportunidad de que uno pueda empezarle a meter algo diferente, ¿no? Y ya todo lo demás es proceso técnico, ¿no? Realización Ya de lo la vamos, imagen, claro. que puede ser desde trabajarlo con una tableta, hacerlo a través de una computadora, o como lo trabajo yo, con pincel sobre papel. Sí, entiendo. ¿Tú te imaginabas en el caso de la peor señora del mundo, Francisco, que así iba a ser la peor señora del mundo? ¿O cómo te la presentó el Fisgón? ¿O de qué manera se dio, tu conocimiento? Una cosa es escribirla y de repente ya encontrártela en forma de dibujo, ¿no? Claro, no, yo ya la vi el libro impreso, yo no vi las ilustraciones antes. Y yo No me desde el digas. libro anterior que me había ilustrado, que se llama Aníbal y Melquiades, desde ese entonces yo dije, tiene luz verde para hacer lo que quiera, yo no necesito aprobar ni ver nada, porque, vaya, ya me ha ilustrado 12, 13, 14 libros, no recuerdo, y yo ya más bien a veces pienso mis historias dibujadas por el Fisgón. Ya la imagen que yo tengo de mis personajes tiene mucho que ver con el estilo del Fisgón, que también algo que se decía aquí, él corre por su propia cuenta y puede hacer un cuento también, digamos, paralelo. Siempre respeta el texto original, pero está haciendo también su propia obra, ¿no? En un libro que se llama Mi hermana quiere ser una sirena, Bien. es un libro hecho a base de collage, con papeles que él mismo pinta. Y hace una serie de citas de diversos pintores. Está Picasso, está Modigliani, están varios pintores. No tiene nada que ver, el cuento no lo tiene, pero él puede dar la oportunidad de hacerlo. Así es que a mí me parece, digamos, yo siento que él es mi mejor traductor a imágenes, aunque he tenido también grandes ilustradores que han hecho muy buen trabajo con mis cuentos. Es muy interesante esto que menciona Francisco con respecto a las historias paralelas. Veo que Vivian quiere agregar algo. Regresemos ahora después de una pausa y continuamos con nuestra conversación. Hablaremos, sí, de historias paralelas, de literatura infantil y sobre todo de las pequeñas aventuras. Cuando mi mamá estaba buscando escuela para mí, le pareció perfecto que los primos estudiaran en el mismo lugar. Así que me cambió de la primaria República de Chile a la primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Las dos hermanas pensaban que por ser parientes nos protegeríamos y compartiríamos amigos y cuadernos. No sabían que me estaban metiendo a la boca del tiburón, porque José Luis era un pez grande y yo constituía un sabroso bocado para él. La cadena alimenticia no hacía excepciones. Desde siempre nos medíamos con la mirada. Había algo en mí que a él le chocaba, pero yo no sabía qué era, por más que me miraba al espejo. Yo era pequeño, más bajo que él en estatura, pero no en edad. Él tenía hermanas y hermanos y yo no. No nos parecíamos en nada, ni teníamos nada en común, ni el equipo de fútbol, ni la afición por algún videojuego, ni intereses. Lo único que compartíamos era que su mamá y la mía tenían la misma sangre. ¿Eso nos hacía amigos? Ahora ya vimos un adelanto del texto que nos presenta el día de hoy aquí Vivian Mansur, que además quería mencionar algo con respecto a las historias paralelas y todo esto que hace un momento nos comentaba Francisco. Por favor, Vivian. Sí, yo nada más quiero comentar que efectivamente los niños analizan minuciosamente las ilustraciones. Yo recuerdo a mí misma también de lectora haber tratado de cachar incluso contradicciones entre algún vestido que estaba escrito en el texto y cómo lo habían puesto en la ilustración. Así que los niños son grandes lectores no solo de texto, sino también de las imágenes. Estoy pensando, Vivian, ¿cómo es la comunicación con lectores tan particulares, ¿no? De inteligencia y sensibilidad tan particular como lo son los niños? ¿Se te acercan los lectores, te comentan algo acerca de tus libros? Y por favor me gustaría que ahorita también ustedes nos lo comenten y nos lo compartan. Tenemos el privilegio de conocer de viva voz a los lectores más exigentes de todas las librerías y las bibliotecas. A ellos no les importa si eres famoso, si te hacen reseñas literarias, si has ganado Nobel. Si te entrevistan en programas de Nada, televisión. eso no les importa. A ellos tienes que atraparlos en el primer párrafo porque si no te abandonan sin compasión. Y siempre es muy interesante, efectivamente, en los encuentros con los niños, escuchar sus puntos de vista, sus críticas, sus opiniones. Porque como te digo, esta imagen que se tenía de la literatura infantil como una literatura pues muy condescendiente, llena de diminutivos, es totalmente falsa.
Creo que actualmente, y estarán de acuerdo mis compañeros, la literatura infantil mexicana es muy propositiva, muy innovadora y muy arriesgada. Y los niños lo entienden perfectamente bien, sin ningún problema. Indudablemente. Francisco, ¿tú has tenido oportunidad de convivir con algún niño que se haya atemorizado por las tropelías de la peor señora del mundo? No, por supuesto, pero sí con muchos adultos. Mira, Con muchos interesante. adultos que, claro, ellos son los que quieren proteger a los niños y piensan que eso les va a dar terror. Piensan, ¿cómo es posible que una señora que le eche jugo de limón en los ojos a sus hijos, incluso cuando se portaron bien, puede ser protagonista de un cuento para niños? No. Este libro, cuando yo lo presenté hace más de 21 años al Fondo de Cultura Económica, el editor, Daniel Goldin, lo mandó dictaminar con los lectores de su confianza y los 3 dictámenes fueron negativos. Los 3 dictámenes dijeron lo mismo. Esto no puede ser un protagonista de un libro para niños. Él tomó la opción que puede hacer un editor de decir lo publico, no lo publico. Yo creo que estaba con una margarita, lo publico, no lo publico. Y salió con que lo Deshojando la publicaba. margarita en el cuarto de Sí. edición, de dictamen de edición. Ajá. Y finalmente salió a la luz con cierto temor. Y claro, las primeras reacciones, tanto de padres de familia, de maestros, fue: eso no es un libro apto para niños. Y yo hasta el momento no conozco un niño ni que se haya asustado, ni que se haya asustado con la historia o con las ilustraciones, ¿no? Todo lo contrario, sí saben que es ficción, sí saben que ese personaje no es real, y muchos de los adultos se quedan con esa imagen, ¿no? De que los va a impactar. Claro. Bueno, como impactante es tan solo ver, sí, por supuesto, la historia que ya mencionábamos hace un rato, sobrecogedora, del Cuaderno de las Pesadillas, pero además el trabajo de ilustración Israel, que tiene mucho también de inquietante. En tu caso, ¿cómo es o cómo consideras que perciben los niños, si es que te lo han comentado, este tipo de trabajo? Sí, bueno, los niños, y sobre todo los niños muy pequeños, son, creo, primero lectores visuales. Yo tengo un niño chiquitito y bueno, él todavía no puede leer el texto como tal. Bueno, y primero le llega por la imagen, Exacto, es cierto. y van armando ellos sus propias historias. Entonces, el hacer las imágenes es el primer gancho que a veces atrapa, cautiva al futuro lector. Ahora, los niños crecen y hacen historias complementarias. El texto es una cosa, la ilustración es otra, como dice Francisco. Ellos entienden perfectamente que esto se trata de una ficción. Aquí más bien el asunto es qué sucede con el padre que ofrece cierto tipo de lecturas. Yo creo Sí, que las lecturas, claro, la selección. estos son los como miedos de ¿será el libro correcto para mi hijo? Yo creo que es una pregunta complicadísima, ¿no? ¿Cuál es el libro que a él le va a sacar más jugo, que le va a divertir, que le va a sorprender? Yo no lo sé. Es tratar de creer que un libro con cierto tipo de ilustraciones le va a llegar a todos los niños. Es imposible, ¿no? Pero bueno, uno trata de ir atrapando la mayor cantidad de públicos, haciendo lo que a uno le convence y a uno le gusta. Ya lo demás se sale un poquito de las manos de Sí, de es lo que parte uno del proceso quisiera. lector de cada quien, Sí. pero querías mencionar algo, Vivian, por favor. Sí, por ejemplo, hablando un poco de esta censura, ¿no? Que de repente está en el aire. Yo doy siempre un ejemplo. Este libro del Fondo de Cultura llamado Fuiste tú, primero lo leyó otra persona. Y al leer la narración, yo menciono la palabra pedo, porque es el personaje principal de la historia. Y me Ni dijeron... modo que no nombrar al personaje me dijeron, principal. ¿Verdad? no le pongas peso. Ajá. ¿Qué van a decir los papás? ¿Qué van a decir los maestros? Ventosidad. Los maestros. Sí. Diría el Jorge señor. Fernández, ventosidad. Que sea el señor ventosidad. Pues casi, muchachos, casi. Ajá, ¿y qué Que me pasó? decían, ¿qué van a decir los maestros, los padres de familia y los niños? No le pongas pedo, ponle mejor pun. Y alguien decía, no, gasecito. Y alguien decía, efectivamente, flatulencia. Y yo dije, ay no, a los niños hay que decirles las cosas como son. Pues como y la parte del palabra mundo, ¿no? correcta es pedo. Y a la fecha, ya publicado por el Fondo de Cultura Económica, nadie se ha desmayado porque en un libro para niños aparezca la palabra pedo. Y sin embargo fue descatalogado de otra editorial por esas mismas razones, ¿no? Una especie de censura. Primero lo publicaron, pues se arrepintieron. Y es un libro que tiene un éxito. Fuiste tú, tiene un éxito. Yo lo leo mucho en cursos, en talleres que doy, y funciona muy bien. Incluso en la primera editorial que lo publicó, yo fui a un lugar donde tenía también sucursal, y
Y yo se los de ahí dicen, ¿dónde lo conseguimos? ¿No? Pues sí. A mí me parece que en ello hay una vertiente genuinamente subversiva que puede resultar muy interesante para el niño, pero además muy creativa. Es el caso de la peor señora del mundo, de la que vamos a ver en unos momentos más. Vamos ahorita al texto para saber de qué se trata y por qué es tan mala, por qué de verdad esta señora es la peor del mundo. Y ahorita regresamos, seguimos platicando de esto. En el norte de Turambul había una vez una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda como un hipopótamo, fumaba puro y tenía 2 colmillos puntiagudos y brillantes. Además, usaba botas de pico y tenía unas uñas grandes y filosas con las que le gustaba rasguñar a la gente. A sus 5 hijos les pegaba cuando sacaban malas calificaciones en la escuela y también cuando sacaban 10. Los castigaba cuando se portaban bien y cuando se portaban mal. Les echaba jugo de limón en los ojos, lo mismo si hacían travesuras que si le ayudaban a barrer la casa o a lavar los platos de la comida. Además de todo, en el desayuno les servía comida para perros. El que no se la comiera debía saltar la cuerda 120 veces, hacer 50 sentadillas y dormir en el gallinero. Los niños del vecindario se echaban a correr en cuanto veían que ella se acercaba. Lo mismo sucedía con los señores y las señoras, y los viejitos y las viejitas, y los policías y los dueños de las tiendas. Francisco, regresamos ahora y estábamos hablando acerca de esto, ¿no? De que no hay por qué, o yo no sé por qué de repente la vocación por mostrarles a los niños todo edulcorado, peinadito, perfectamente bien organizado, O ideologizado. al contrario, lo políticamente correcto. ¿Y por qué si el mundo no es así, no? El mundo al que se van a enfrentar, en muchas cosas sí, por supuesto, pero en otras no. Es bueno, ¿no? Generarle al niño una primera experiencia de encuentro con el mundo real, ¿no, Francisco? Afortunadamente esto ha cambiado mucho. Hace 20 y tantos años Era imposible. solamente se pensaba que un niño podía leer historias que tuvieran que ver con príncipes, princesas, castillos, duendes, animales, pero no con temas ya más duros. Digamos, ¿qué te puedo decir? Las diferencias sexuales, la esclavitud, el secuestro. Por ejemplo, hay una autora colombiana, Irene Vasco, que escribió un libro sobre el secuestro para niños. Es un tema muy importante para los colombianos. ¿Por qué Dolorosísimo. no tomarlo? El problema no es el tema, el problema es el tratamiento. Bien. Un texto bien tratado creo que puede penetrar muy bien en los niños. Y esto que decía Vivian, de meter ciertas palabras, yo quise escribir un libro lleno de groserías. Claro, yo no podía hacer eso. Primero, porque no había quien me quisiera editar. Y segundo, pues nunca iba a entrar ni a una librería ni a una escuela, ¿no? Entonces, sí, no había manera, ¿verdad?, lo que de hice promover fue- ese libro adentro. Lo que hice fue más bien inventar esas groserías. Una de los personajes dice, eres un séptimo esdrújulo tácito. Bueno, eso obviamente no tiene nada que ver, pero lo dicen de tal manera que, por supuesto, es más grave que decir cualquier otra palabra, ¿no? Entonces, bueno, son experimentos que se van haciendo poco a poco y creo que ahora está mucho más abierto la mentalidad tanto de los editores, de los maestros, de los padres de familia. De los niños siempre ha estado abierta. Es sano al final, social, culturalmente, la forma en que evoluciona también, ya no quiero decirlo en malos términos mercadotécnicos, el mercado editorial para niños, pero sí la literatura infantil, ¿no? A mí me parece que la inclusión de esta clase de temáticas, de esta clase de ilustraciones, de esta clase de historias, resultan muy sanas para la conformación o para la educación de ciudadanos del futuro, ¿no? Claro. Vivian. Y además también son ventanas a otros mundos, ¿no? O sea, sí creo que un libro es un mirador que te puedes identificar mucho con el personaje y todo, pero también es interesante que no te identifiques y que justamente esto te amplíe un poco el criterio y las perspectivas de vida que tengas, ¿no? Claro, al final uno también es educado, es natural, por las lecturas, ¿no?, que de niño tuvo oportunidad de disfrutar, pero muchas veces si esas lecturas contrastan con la experiencia del mundo real, quizás podría resultar un poco discordante o a lo mejor desconcertante para un pequeñito.